Aleluya, Señor. Te damos gracias. Bien, vamos a orar poniéndole esta palabra al Señor en sus manos. Padre que estás en los cielos, tú nos has dicho que podemos nosotros acercarnos a ti y que cualquier cosa que pidiéramos en el nombre de Jesús, a nuestro Padre que esté en los cielos nos sería hecho. Hoy te pedimos, Señor, que tu palabra llegue a cada corazón y que tú le mandes a tu palabra que haga lo que tú has destinado a hacer para cada uno de tus hijos. Transforma, renueva, sana, libera, bendice, trae entendimiento en todo. Y te pedimos por medio de la oración que todas estas cosas sean hechas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un aplauso al Señor en esta mañana. Hoy vamos a hablar acerca de la oración. Y pareciera que, que tanto nos hablan de la oración. Otra vez de nuevo sobre la oración. Yo creo que cuando Dios pone en el corazón repetir algo, es porque Él quiere que eso se tome en cuenta y eso se haga. Porque es necesario que cada cristiano conozca todos los recursos que Dios nos ha dado. Y uno de esos recursos es la oración. Mis hermanos, tenemos que entenderlo. No hay nada más poderoso aquí en la tierra y que pueda cambiar a este mundo que la oración. Solo la oración puede cambiar al ser humano. Solo la oración mueve la mano de Dios. Porque cuando nosotros oramos y creemos, Dios actúa a nuestro favor. Ahora, al hacer énfasis en la oración, también quiero señalar otro fenómeno que sucede. Y es que la oración es el arma espiritual más poderosa que existe y la menos utilizada por la iglesia. ¿Oyes eso? Es el arma más poderosa que existe, pero la menos utilizada por la iglesia. Y la pregunta que se nos viene a la mente es ¿por qué? ¿Por qué, mis hermanos, esta disciplina espiritual, como se predicaba anteriormente, es la menos utilizada? Y la razón es porque es la que nos lleva directamente hacia Dios. Mira la paradoja. Es la más poderosa y es la que nos lleva directamente hacia Dios, pero es la menos usada. Por eso en Mateo 6:9 dice el Señor: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿A quién nos dirige el Señor en oración? Dice: Padre nuestro que estás en los cielos. Ya hizo el contacto, ya hizo directamente alusión a Dios. Cuando usted ora, el Señor le dice Padre nuestro, lo tira de una sola vez, en línea directa. No hay interferencia. Padre nuestro va directamente hacia Dios. Y quiero leerles Mateo 6:6, que se ha usado muchísimo, pero para que hagamos énfasis en ello. Mateo 6:6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora ¿a quién? A tu Padre que está en lo secreto. Y
y tu Padre que está en lo secreto te recompensará en público. ¿A quién fuimos cuando nos fuimos a orar en lo secreto? ¿Con quién nos fuimos a encontrar? Nuestro Padre. A veces o se nos hace muy común algo que pierde su valor o no le hemos puesto atención. Ustedes saben cuánto vale la plata. El oro ni digamos, la plata. Pero en el tiempo del rey Salomón, la plata no valía. Andaban tirados los pedazos de plata y eran como de esas frutas que se caen de los árboles y nadie las quiere. Imagínense cuánto oro había para que la plata fuera menospreciada su valor. ¿Por qué? Porque era común. Y a veces nosotros hacemos tan común algo que es tan especial que le perdemos el valor. Ahora, ¿quién está detrás de todo eso? Ya sabemos que hay un enemigo que se llama Diablo y Satanás. Él no le teme a un cristiano que pueda leer mucho la Biblia. Y no estoy diciendo que no la lea, es importante, es parte de las disciplinas espirituales y del estudio. Le teme más a aquel que pone en práctica la palabra y la pone en práctica a través de la oración. Por eso cuando vino Jesús, los judíos sabían toda la ley, pero no le funcionaba. Cristo sabía la ley y puso en práctica la ley. Lo más importante, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, toda tu alma y toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento, les digo. Una persona que ore entonces va a hacer la diferencia. Cuando un cristiano se dispone a orar, pasa algo bien interesante. Se manifiesta una lucha en su interior. Y esto sucede debido a nuestra vieja naturaleza, que siempre trata de alejarnos de Dios. Toda o cualquier disciplina espiritual que nos acerque a Dios, nuestra vieja naturaleza la va a rechazar. Y esa es otra razón por la cual nosotros no buscamos la oración, o nuestra misma naturaleza la rechaza. A usted no le dan ganas de orar. A usted no le dan ganas de leer la Biblia. Usted tiene que disciplinarse para orar. Tiene que disciplinarse. ¿Por qué? Porque usted tiene una naturaleza caída que va a rechazar buscar a Dios. ¿Cuál fue el pecado de Adán y Eva? Separarse de Dios. ¿Qué hace la oración? Lo relaciona directamente con Dios. La vieja naturaleza es apartarse de Dios. Por eso es que cuando usted no ha nacido de nuevo, usted no busca a Dios. Dios lo buscó a usted y lo trajo un día por medio de la predicación del Evangelio. Porque Cristo murió en la cruz y pagó nuestros pecados y un día le hizo entender a usted que lo perdonaba y usted recibió su perdón, es si usted volvió a Dios. Pero nadie vuelve por su propia cuenta. ¿Qué es lo que amamos? El mundo. Y el mundo ama todo lo que produce el mundo con sus deseos. Pero acercarnos a Dios no es común. Y lo que le estoy hablando, usted hágase el autoexamen. ¿Cuánto tiempo está orando? O por lo menos ha orado este mes. Y no estoy hablando, Señor, gracias por la comida.
O la oración, Dios mío, líbrame de tal cosa. No. Estoy hablando de ir a Dios Padre, acercarnos a Dios. Porque es lo que nos cambia. Quiero leer Romanos 7 del 18 al 19. Y mira lo que dice aquí. Romanos 7, 18 y 19. Dice: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que quiero, eso hago. ¿Cuántos estamos de acuerdo con el apóstol Pablo? El mal que no quiero hacer, eso hago, pero el bien que quiero no lo puedo hacer. Esa es la ley del pecado, que mora en nuestros miembros. Le estoy hablando de lo que ha pasado con la raza humana, con el ser humano. La religión es fácil, solo creemos en Dios y hacemos un Dios a nuestra manera, hacemos lo que Él nos da la gana, ni le conocemos y vivimos en pecado. Normal. Esa es la naturaleza vieja. Que Pablo está diciendo, el bien que quiero hacer, no lo hago. Pero el mal que no quiero, sí, eso hago. ¿Por qué? Porque en nosotros no mora el bien. Ahora, ¿cómo dice el apóstol Pablo, nosotros nos podemos librar de esta naturaleza? Si hay una ley ya establecida. Bueno, Dios nos dio la solución. Gracias a Dios, dice Pablo, en Cristo Jesús. Y miren lo que dice Romanos 8, 1, 2. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Aleluya. Él nos ha hecho libre. Mi hermano, una ley se vence con otra ley. Eso es lo que tenemos que entender. Ahora, muchos de nosotros podemos estar condenados porque no podemos hacer el bien que queremos y estamos haciéndolo mal. Ya conoces a Cristo. Bueno, naciste de nuevo, el Espíritu Santo te redarguye y no te deja en paz. Estos dos van a luchar, la carne contra el Espíritu contra la carne, para que no hagamos lo que queramos. Pero viene condenación porque fallaste. Entonces te dice el Señor, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. ¿Por qué? Porque abogado tenemos en Él. Y si pecamos, dice el fiel y justo, para perdonarnos si confesamos nuestros pecados. Y una vez que confesamos, dice, yo no te condeno, pero la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, una ley bota otra ley. Yo no puedo vencer a la ley del pecado y la muerte, pero otra ley sí. Te lo voy a poner como un ejemplo. Mientras no se había inventado el avión, todos estábamos pegados a la tierra. Nadie había podido levantar vuelo. Se descubre la ley de la creo que es termodinámica. ¿Alguien me ayuda? Sí. Aerodinámica. Se descubre la ley de la aerodinámica y se descubre cómo hacer que un avión vuele. Y esta ley de la aerodinámica hace que a través de un motor y de una posición correcta de las alas, el aire entre de tal manera que hace la suspensión para que el avión vuele y se eleva. La ley de la termodinámica venció ¿a quién? A la ley de la gravedad. Sin esa ley no se podía vencer la otra. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es que mientras haya poder en los motores para impulsar el avión, él va a estar volando. Pero ¿qué pasa si se apaga el motor? La ley de la gravedad existe. Y eso es lo que muchos cristianos no quieren entender. Que la naturaleza del ser humano está desviada y está el pecado ahí. Cuando recibe a Cristo, la ley del Espíritu Santo lo eleva y lo libra. Pero el motor es la oración y la palabra de Dios. Y muchos están volando, pero de repente dejan de orar
y dejan de leer la Biblia, y dejan de venir a la iglesia, y dejan de buscar a Dios, y entonces se apaga el motor y ¡pum! Se estrellan. Y es cuando decimos cristianos caídos, cristianos en pecado. ¿Por qué? Porque no se mantuvieron en la ley del Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado. Entonces en Cristo tú puedes hacer el bien. En Cristo sos más que vencedor contra el pecado. En Cristo puedes ir y llevar vida a otro. En Cristo puedes dejar las tinieblas e ir a la luz. Amén. Aleluya. Una ley vence a otra ley. ¿Por qué es tan importante orar entonces, mis hermanos? Porque a través de la oración se logran todas estas cosas. Jesús mismo lo dijo. Pedid, ¿y qué más pasará? Y se os dará. Santiago, ¿qué dice? No tienen porque no piden. Entonces, ¿cuál está la ley funcionando? Que la ley funciona cuando tú oras, pides y recibes. ¿Por qué? Porque la oración te regresa a Dios. Y al estar cerca de Dios, pidan en mi nombre y les será hecho, dijo Jesús. Por eso es que los está mandando al Padre. ¿Y nosotros qué hacemos? No lo entendemos y nos apartamos. Entonces, hermano, la ley del pecado y la muerte va a funcionar en esa vieja naturaleza que tenemos en el cuerpo, que va a ser vencida hasta el día que muramos y que Dios nos dé un cuerpo glorificado cuando resucitemos con Cristo entre los muertos. Amén. Mientras tanto, usted va a tener que poner a funcionar la ley del Espíritu por medio de la oración. Leía una anécdota de un piloto que lo mandaron en la Segunda Guerra Mundial de un país a otro con una misión. Él aterrizó para abastecerse de gasolina en un aeropuerto, pero el lugar estaba infectado de ratas. No se dio cuenta. Y cuando él volvió al avión, las ratas estaban entre los instrumentos, mordiendo los alambritos y haciendo de las suyas. Y esos animalitos destruyen cualquier cosa electrónica en un momento así. Él, en vez de estar buscando ratas, lo que hizo fue que prendió el avión y alzó vuelo. Y comenzó a elevarse y a elevarse. De repente, entre más alto iba, comenzó a escuchar ¡pum! 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 Las ratas estallando. ¿Por qué las ratas solo pueden andar terrestre? A mucha altura no soportan la presión y explotan. Se murieron todas las ratas. ¿Qué le está diciendo el Señor? Que se ande en tierra, las ratas le van a comer todos los alambres que puedan y lo van a desconectar. Pero elévese, la ley del Espíritu de vida, cobre vuelo, agarre la oración, levántese, mi hermano, mi hermana, levantémonos en Cristo. Porque esa ley ha vencido a la ley del pecado y de la muerte. ¿Por qué estoy haciendo énfasis? Dios quiere que lo entendamos. Porque tenemos que buscar a Dios. A veces me decía un hermano, yo creo que en la iglesia estamos jugando a los cristianos. Me dice, ¿cómo es eso? Jugamos pues a ser cristianos. Así como cuando los niños juegan a ser Superman, a ser Batman, a ser bomberos, pilotos. Pero nunca llegan a nada. Y a veces en la iglesia hacemos lo mismo. Yo creo que el Espíritu Santo, mis hermanos, le anhela, no creo, yo digo que la palabra dice que le anhela celosamente, pero tiene que venir a Dios. Yo le decía el otro día a un hermano que la oración es una institución legal. Es legal, porque en esta tierra todo se hace legalmente. ¿Por qué el diablo tiene autoridad? Dios se la dio, no. Él la usurpó de Adán. Antes la entregó cuando pecó. Pero había un precio para rescatar esa autoridad. Había un precio para rescatar al hombre.
No podía simplemente Dios, decir, entonces yo los quiero rescatar y vénganse para acá. No, había una cláusula, que la paga del pecado era muerte. Y sin derramamiento de sangre no se hace remisión, no hay perdón. Alguien tenía que pagar la culpa. Ahora, la culpa podía pagarse, lo podía pagar solo aquel que fuera sin pecado, que no tuviera defecto alguno. Y Dios puso el ejemplo con los corderitos de 1 año, que no tenían defecto y que eran el sustituto de aquel que había pecado. Es la famosa frase, el chivo expiatorio, que a alguien agarran y lo culpan por el otro. Pues a Cristo lo culparon por usted y por mí. Él fue el cordero que fue inmolado. ¿Y qué pasó? Él tomó nuestro lugar. ¿Por qué? Porque había una cláusula legal que así tenía que ser. Estaba escrito. Y está escrito también. Cuando el hombre le dio la espalda a Dios, le dijo, no te necesito, porque quiso ser como Dios. El querer ser como Dios es hacer lo que él deseaba hacer. Engañado por Satanás, claro, porque todo lo que Satanás le pintó y le dijo que iba a tener, nunca lo tuvo. Pero encontró con el pecado y la muerte, pero sí la condición aquella que leímos ahí, que lo que quiere hacer lo bueno, no lo hace, pero lo malo que no quiere, sí eso hace. Por esa condición. Entonces, no se puede el hombre acercar a Dios. O no puede el hombre en esta tierra recibir algo de Dios. Para que lo reciba, la cláusula legal es que lo pida. ¿Y qué es pedirlo? La oración. Si usted no le pide a Dios, no va a pasar nada. Pero para acercarse a Dios, usted no puede acercarse por sus propias pistolas, como quien dice. Como tengo dinero me puedo acercar a Dios, no. Como tengo el apellido tal, no. Como tengo un gran título, no. Todo eso no vale. La única cosa y el único camino que hay para acercarse a Dios se llama Cristo Jesús, amén. Es el único camino, no hay otro. No hay otro camino. Por eso Él le dijo, vayan al Padre en mi nombre. Esa es la cláusula legal que se está cumpliendo. Ir al Padre en el nombre de Jesús. Ahora, ¿por qué va en el nombre de Jesús? Porque Cristo lo cubre con su sangre. Todo aquel sacerdote que quería entrar a la presencia de Dios en el Antiguo Testamento no podía hacerlo sin sangre. Si él entraba sin sangre, moría, porque le eran contados sus pecados. Pero cuando iba con la sangre del Cordero, eso lo cubría y podía entrar a Dios. Si usted quiere entrar en oración a Dios, debe de hacerlo en el nombre de Jesús, porque la ley del Espíritu de vida le da acceso. Jesús lo dijo cuando en hebreo pues les enseña que podemos presentarnos libremente al lugar santísimo, pero le dice a través del velo que es el cuerpo de Cristo que fue rasgado en la cruz, y por la sangre del Cordero que nos cubre de todo pecado. Amén. Si la sangre de un cordero pudo librar al pueblo de Israel de la muerte en Egipto al poner la sangre en los dinteles de las casas, cuánto más, mi hermano, la sangre de Cristo que ha sido aplicada a su vida directamente. Amén. Directamente la sangre de Cristo le cubre. Eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Es tremendo esto. Entonces, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahora le voy a demostrar otra cosa más para que vea que la vieja naturaleza no es el obstáculo. Aunque se presenta como un obstáculo, no es, porque ya vimos que el Espíritu de vida la vence. Pero hay otra cosa más que usted tiene que saber. Y se lo voy a mostrar en Romanos capítulo 6, del 6 al 7, se lo voy a leer. Romanos 6, del 6 al 7, dice, sabiendo esto, o sea que ya lo debe de saber, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. O sea que usted está clavada, su vieja vida en la cruz de Cristo.
Eso está diciendo. Martín, tu vida está clavada en Cristo, si ya lo recibiste. Pedro, tu vida está clavada en Cristo. Juanita, tu vida está clavada en Cristo. Sabiendo esto, ya lo sabemos, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, o sea, ha sido libre del pecado. El que ha muerto. ¿Muerto dónde? En Cristo. Cuando usted recibe a Cristo, usted muere. Su vieja vida muere. Ese hombre viejo que hacía lo que él le daba la gana en contra de Dios, muere. Pero es como la ley de la aerodinámica. Mientras usted se mantenga en el poder de Dios, usted está muerto en Cristo. Y esa vieja naturaleza no le va a vencer. Pero ¿qué es lo que pasa? Uno apaga los motores y comienza a descender. Y cuando llega a tierra, ahí están las ratas. Están los alacranes. Están las culebras. Ya no pueden volar. Pero usted se fue para abajo y permitió que lo que ya había sido crucificado volviera otra vez a levantarse, aunque sea como zombie, pero se levantó esa vieja naturaleza y lo comienza a incitar a lo malo. Por algo el Señor le dijo, orad y velad para que no entre en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Eso es lo que pasa. Mis hermanos, yo estoy hablando acá y diciéndoles esto, pero primero les dije, ninguna condenación es para los que están en Cristo. Dios no te condena, pero te anima y te muestra para que no sigas siendo esclavo del pecado, para que no sigas siendo esclava del pecado. ¿Por qué si somos hijos de Dios tenemos que andar como cucarachas, como ratones allá abajo? No, volemos como las águilas. Miren cómo vuelan las águilas, ya lo pueden ver en el dibujo. Levantan vuelo como las águilas, es lo que Dios quiere para nosotros. Pero tenemos que orar. Ven la importancia de la oración. Ahora, ¿por qué el diablo hace todo este parapeto para que nosotros estemos distraídos? Porque la oración lo tumba a él. Él no puede contra la oración. No puede. Cuando yo vine aquí a Cobán, yo oré y le dije, Señor, muéstrame qué espíritus se mueven acá para saber por qué orar. Porque uno debe preguntar y Dios te lo muestra. No te lo dice aquí con sonido y todo, pero te lo hace entender en tu corazón y uno lo percibe. Y si no, no hay que ser tan espiritual. Vaya a leer el periódico y oiga las noticias. Esos son los espíritus que andan fregando. Ahí los encuentra en el diario, en las noticias. Porque todo lo que pasa en lo físico es solamente el resultado de lo espiritual que está pasando en un lugar. El fruto dice quién es el árbol. Y si los frutos en tu vida están mostrando algo, de dónde está viniendo lo que te está pasando. Ahí uno lo puede determinar. No hay que hacerse tan, no entiendo, no. Nosotros sabemos. Cuando el Señor Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen, es en cuanto a su salvación. Lo demás sí sabemos. Sabemos. Entonces, Dios quiere que nosotros nos demos cuenta. Ahí está clavado. No lo desclave, por favor. Pero nosotros somos expertos en ir a desclavarlo. Nos gusta bajarnos, darnos esta vueltecita y vuelvo a regresar ahí me vuelvo a clavar ahí arriba. No, pensamos de una vez por todas, mis hermanos. La oración tiene poder y eso es lo que nos está hablando acá. Voy a ponerles un ejemplo de cómo nosotros actuamos, porque esto no es nuevo. El mismo corazón del hombre, cuando pecó, es el mismo corazón hoy. Solo han cambiado las tecnologías. Hoy pues volamos en jet, antes andábamos en burro, pero el corazón es igual. El pleito que tenemos es igual, el lío que tenemos en el matrimonio es igual, el lío con los hijos es igual, nuestro mal carácter es igual. ¿Por qué? Porque el mismo corazón.
Y no importa si es chinito, si es negrito, si es blanco, si es amarillo, lo que sea, el corazón es el mismo. Por eso es que tenemos que ver el corazón. Veámoslo entonces un ejemplo. Voy a leer Deuteronomio 5:25. 5:25. Voy a leer, después le voy a explicar de qué se trata. Dice Deuteronomio 5:25. Ahora pues, ¿por qué vamos a morir? Porque este gran fuego nos consumirá. Si oyéramos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. El que sigue, 26. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente que habla en medio del fuego como nosotros la oímos y viva? El que sigue, 27. Acércate tú y oye todas las cosas que dijera Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. ¿De qué se trata esto? Dios le dice a Moisés: voy a descender en el monte Sinaí. Prepara al pueblo, que dentro de 3 días yo voy a llegar. Quiero mostrarme al pueblo. Entonces descendió en fuego, en humo, en el monte Sinaí. Y la presencia de Dios llenó todo el lugar. Llamó al pueblo. Cuando el pueblo se acercó, oyó el sonido, oyó la voz de Dios y vio todo lo que pasaba, dice que salieron corriendo 30 kilómetros a la redonda y se fueron todos corriendo. Lea Deuteronomio, tela todo el relato. Y cuando se detuvieron ya bien lejos, eso fue lo que le dijeron. ¿Por qué? Dice, porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz de Dios viviente que habla de en medio del fuego, como nosotros la oímos y viva? Están diciendo que si oye la voz de Dios van a morir. Y el que sigue, acércate tú y oye las cosas que te dijere Jehová nuestro Dios, y tú no lo vas a decir, todo lo que Él te diga. Cuando leí el primer versículo, Deuteronomio 5:25, ellos dijeron: ahora pues, porque vamos a morir. O sea, ellos tenían miedo de morir. ¿Y qué es lo que pasa, mis hermanos, cuando nos acercamos a Dios? La Biblia dice, y lo leímos, en Cristo fuimos crucificados, fuimos muertos en Cristo. Cuando nos acercamos a Dios, nuestra vieja naturaleza se va a morir. Eso es lo que sucede. El pueblo de Israel no quiso acercarse a Dios, porque dijo: vamos a morir. Y eso es lo que le pasa hoy en día a la gente. No quiere acercarse a Dios porque tiene que morir a su pecado. Tiene que morir a sí mismo. Y no se acerca a Dios porque no quiere cambiar. Entonces, ¿qué hace el pueblo? ¿Qué hizo el pueblo con Moisés? Ve tú y busca a Dios y nos vienes a contar. Perdonen por lo que voy a decir, no lo digo por ustedes, porque yo sé que son diferentes. Pero muchos no leen la Biblia, vamos el domingo para ver qué le dijo Dios al pastor y que él nos lo diga. Leyó su Biblia todo este mes, mis hermanos. Yo le di un boletín para que leyeran la Biblia todos los días. ¿La está leyendo? O por lo menos la está hojeando de vez en cuando. No, que Dios le hable al pastor y que el domingo nos venga a predicar. No está mal lo que estamos haciendo, yo siempre aclaro. Pero para algunos así funciona. No leen nada. Por eso es que muchas veces los engañan, les meten falsa doctrina, porque nunca leen la Biblia. Yo todo lo que se los digo lo baso en la palabra de Dios. La fe que tenemos está basada en la palabra del Señor. Desde que les damos fundamentos se les enseña a depender de Cristo. Por eso usted tiene un montón de preguntas cuando se llegan los fundamentos, para que usted aprenda a oír de Dios por medio de la palabra. Eso es lo que Dios quiere, que usted lo conozca, no que conozca al pastor. Si usted me conoce a mí y está agradecido por lo que hemos servido, pues está bien. Y si no, pues ahí me lo dice para ver si compongo algo mejor y le sirvo mejor.
Pero el pastor le va a fallar. Nosotros somos humanos, no estoy poniendo excusas, no debemos de fallar los pastores, pero lo hacemos, fallamos. Y si fallamos, les pedimos disculpas. Pero Dios nunca le va a fallar. Cristo nunca le va a fallar. Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Usted tiene que ir a la palabra de Dios. Ya nos habló en las disciplinas Pedro el otro día. Pero a través de la palabra venimos entonces a conocer para poder orar. Ellos dijeron a Moisés, anda tú. Hay que se levante el pastor a las 4 de la mañana a estudiar la Biblia y nosotros nos levantamos a las 9 con todo el sueño en los ojos. Es fácil. Es fácil darle toda la carga a otro. ¿Pero tú qué? El pueblo de Israel dijo, si nos acercamos a Dios vamos a morir. Y era cierto. ¿Saben qué dijo el Señor? ¿Quién diera que tuvieran tal corazón? Que me temieran de verdad. Y no que de la boca están hablando, pero no de su corazón. Y a veces no hablamos del corazón. Por eso, hermano, revisa tu corazón. Revisa tu vida. Si te acercas a Dios sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo, vas a morir en Cristo, vas a morir a tu vieja vida, vas a morir a la carne, vas a morir a tus pasiones y tus deseos. Dígame usted, se acerca a una persona que está muerta y usted le pellizca, siente. No. Viene el doctor y le tiene que quitar muchas partes porque ya es tiempo de despedirse. ¿Le duele? No. ¿Le da hambre? ¿Le da sueño? Nada. Un muerto no siente nada. Cuando estamos en Cristo y hemos visto que hemos muerto por estar llegando a su presencia, entonces la ley del Espíritu de vida en Cristo nos libra de esa ley del pecado y de la muerte. Le voy a decir más o menos cómo funciona la intercesión, porque hay oración y oración, intercesión. Si la oración nos acerca a Dios y a su presencia, entonces cuando estemos en la presencia de Dios, aprovechemos para orar también por otro. No ore solo por usted mismo, ore. Porque la intercesión es la acción que una persona toma para ponerse en lugar de otra, defender su caso, mediar en el caso de ella o abogar por ella. Por eso los abogados son como intercesores, porque defienden tu causa ante el juez. Cristo es el abogado perfecto que defiende tu caso delante de Dios. Hay un fiscal acusador que se llama diablo, ese te acusa de día y de noche. Y tiene razón, porque nos portamos mal, pero Cristo ya murió y pagó en la cruz para que Él no tenga la razón. Amén. Cuando nosotros llegamos delante de la presencia del diablo, te dice, no, él es así, y viene Jesús, dijo, yo lo cubro con la sangre y le perdoné. Miren, qué tremendo. Debemos ser agradecidos con Dios y darle gracias por todo. Pero miremos cómo funciona la intercesión. Veamos que en la vida de Abraham, a ver qué pasó. Vamos a leer Génesis 18, del 17 al 18. Un hombre que aprendió a interceder delante de Dios. Génesis 18 del 17 al 18 dice, y Jehová dijo, encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra. Eso es lo que el Señor dijo. Aquí está hablando cuando Dios visita con 2 ángeles a Abraham. Él va en curso a destruir Sodoma y Gomorra, pero Abraham no lo sabe. Y Dios dice, encubriré a Abraham lo que yo voy a hacer. Ahora, Abraham había estado en la presencia de Dios, había comido con Dios. Y platicaron, Dios le dijo la promesa de Sara, le dijo, Sara de 90 años va a tener un hijo de la promesa. Y tú de 100 años igual van a ser padres de multitudes. Y salió de ahí y Dios regresó un poquito y dijo, le voy a encubrir a Abraham lo que voy a hacer.
Cuando tú tienes una relación personal con Dios, Dios dice lo mismo. Encubriré a Fernando lo que yo voy a hacer. Encubriré a Julita lo que yo voy a hacer. Encubriré a José lo que yo voy a hacer. Porque Dios quiere que nosotros intercedamos. Por eso Dios nos habla. Dios no nos habla porque seamos nosotros perfectos, bonitos, bien portados. No, Dios nos habla porque Él nos ama y quiere que oremos por los demás. Él dijo, yo voy a encubrir a Abraham lo que voy a hacer. No. Entonces ahí está esa promesa. Ahora vamos a ver cómo reaccionó Abraham cuando le cuenta a él. Génesis 18, 22 y 23. Dice, y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham aún estaba delante de Jehová, el otro. Y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Génesis 18, 24. Ahora dice, quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Leo de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Abraham aboga por su sobrino Lot, por su familia, y pensó que habían más familias ahí. Y le dice a Dios, le habla un montón de cosas, y le recuerda, ¿verdad?, las características de Dios, como por ejemplo le dice, el juez de toda la tierra no debe hacer lo que es justo. O sea que él pone delante de Dios todo lo necesario como para que Dios le haga caso. Ahora, ¿cómo le contesta a Dios? Génesis 18, 26. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo, y aquí ahora he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Y comienza a hablar, usted puede seguir leyendo la historia ahí, léala, es bien bonita. Baja a 45 y Dios le dice, no voy a juzgarlo. Baja a 40. Baja a 35, baja a 30 y va de 5 en 5. Y digo, ¿por qué no le dijo de una sola vez? Sino que va de 5 en 5. Y Dios siempre paciente, sí, no la voy a destruir si hay. Llegó a 10 y le dijo, si hubieran 10 no la voy a destruir. ¿Saben qué? No habían ni 10. Solo estaba Lot, su esposa y sus 2 hijas. Que la esposa no se pudo librar porque tenía su corazón ahí atrás y cuando volvió a ver, se hizo estatua de sal. Y las hijas, pues al final terminaron mal también. Pero Dios libró a Lot por la intercesión de Abraham. Sin embargo, si hubieran habido 10, hubiera perdonado el lugar. Imagínense cuántos cristianos habemos aquí en Guatemala. ¿Habríamos más de 10? Imagínense. Solo esta iglesia, tenemos ahorita sentados como unas 80, 90, 100 personas, algo así. Imagínense, si nosotros estamos orando y clamando al Señor, si la iglesia, el hilo está haciendo del otro lado, si Cristo vive lo está haciendo al otro lado, si los estos de la cuadrangular están al otro lado, la otra, todos orando, mis hermanos. ¿No va Dios a perdonar esta nación? ¿No va Dios a cambiar esta nación? ¿Cuánto es el porcentaje de cristianos? ¿Alguien sabe una cifra más o menos hoy en día? ¿Cuál es el porcentaje que dicen de cristianos que hay en Guatemala? 55. Dígalo en voz alta para que lo oigamos. ¿Cuánto? 52%. Imagínense, con el 10 Dios cambiaría a Sodoma y con el 52%. Ahora, ¿por qué si hay un 52% no cambia Guatemala? ¿Qué pasó con ese 52%? ¿Están orando?
Miren qué tremendo, mis hermanos. Y Dios quiere que cambiemos. Ya nos acostumbramos a ver que asaltan y matan a alguien. Ya nos acostumbramos que hacen barbaridades. Y la autoridad no cambia. ¿Qué dice en la Biblia? Oremos por las autoridades para que cambien. Y ya dejen de haber tantas barbaridades en Guatemala. Pero estaremos orando. Usted me va a decir, pero es que yo estoy tan mal y tan enfermo, enferma, que no creo que Dios me escuche a mí para orar. Váyale a Job. Si usted está igual a Job, se lo creo, pero Job, como estaba, oró por sus amigos y se sanaron los amigos y Dios los perdonó. O sea, no se trata de cómo está usted, se trata de que usted obedezca. ¿Saben qué dijo Naamán? ¿Qué dijo del río Jordán? Un río Chuco me mandaron y me va a sanar ese río Chuco. Los de allá de Damasco no están más limpios. Los del mundo sanan mejor que los de Jerusalén. Sí, pero la palabra de Dios es la diferente. Aunque el Jordán estaba sucio, pero la palabra de Dios no. Y él dijo, ese sana. Si tú te arrepientes y vuelves a Dios, no importa que estés como el río, cuando llueve, Dios te va a oír y va a sanar. Esa es la verdad. Porque no depende de ti. Dios lo que quiere es que intercedamos. Jonás no quería ir. ¿Y qué le dijo el Señor? Ve porque ve. Jonás no quería que se arrepintieran. Fue a hablar y habló, pero no quería ni creyó. Ahí dice que no fue la fe de Jonás. Se fue, hizo una enramada en el cerrito de arriba para ver a qué hora les caía fuego a todos. Y cuando no le cayó, se enojó y peleó contra Dios. Pero ¿qué pasó? Dios los perdonó. ¿Por qué? Porque Él necesita a alguien que hable, que diga. Les voy a leer un versículo, tal vez les hace eco esto. Ezequiel 22:30. Ezequiel 22:30. Si con esto no entendemos, a ver. Dice, y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiera en la brecha delante de mí, a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. ¿Y qué dice después? Y no lo hallé. ¿No da ganas de llorar eso, mis hermanos? Buscó a alguien que se interpusiera, que hiciera vallado. ¿Por qué? Porque la oración es un aspecto legal. Dios lo puede hacer porque Él es Dios, pero ha establecido leyes que depende y Él las respeta. Y necesita que alguien hable y diga y ore para que Él actúe. Él buscó a uno y no lo halló. Gracias a Dios por nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, que Él sí se puso en la brecha por el mundo, amén, y salvó a la humanidad, mis hermanos. Él hizo la brecha. Gracias que la halló. ¿Y sabes qué? Por medio de la iglesia, Él quiere que hagamos la brecha también. ¿Saben qué hace nuestro Señor Jesucristo ahora? Si más adelante lo quieren leer, léanlo en Romanos 8:34. Dice que Él está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Pero Él necesita que hablemos para que Él lo haga. ¿Saben qué hace el Espíritu Santo? En Romanos 8:27 lo pueden encontrar. Dice que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles. E intercede a Dios para que sea la voluntad de Dios a favor de los santos. Ahora, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? Él nos ha llamado también a orar e interceder. Es un aspecto legal, mis hermanos. Entonces, no hay excusas para que nosotros no oremos. Tenemos nosotros que interceder. Tenemos que buscar a Dios. Y tenemos que entender que la oración intercesora es poderosa. Yo quiero que tú salgas hoy, no igual. Que salgas con una decisión en tu corazón.
Primero, que te pongas a cuentas con Dios y que te des cuenta que vas a acercarte a Dios y que te vas a morir, no físicamente, espiritualmente tu viejo hombre va a ser clavado en la cruz. Era lo que no quería el pueblo de Israel. Pero te vas a acercar a Dios. El que acerca a Dios muere, pero muere en la cruz, pero vive en Cristo para con Dios. Eso es lo primero que hay que hacer, que Él perdone tus pecados, pidiéndole perdón y creyendo en Cristo. Él lo hace. Luego que estés ahí, habla con Dios y comienza a platicar. ¿Cómo vamos a platicar con Dios? Y ese es otro punto que nos está restando. Dios puso a los padres para que los papás platiquen con los hijos. Y esa es una oración gramatical la que ellos están haciendo. Pero los padres no platican con los hijos. Si usted es papá acá, usted no habla con sus hijos. Y según la Biblia, los hijos van a aprender a platicar con su padre cuando el padre establezca la oración, y los hijos también. Ahora, si papá no lo hace con los hijos y los hijos no lo hacen con papá, ¿qué aprendimos nosotros? A estar callados, a no hablar. Bueno, no hablar, como usted no le enseñó a su hijo a platicar con usted, él tampoco platica con Dios. ¿Qué pasa con los esposos? Dice que la esposa es santificada por la palabra, por lo que el hombre le enseña de la palabra de Dios. Hombre, ¿usted le está hablando a su esposa de la palabra de Dios? Va que la mujer de por sí, ella busca a Dios, porque es más sensible y ora. Pero si esperara que usted le enseñara, estarían fritas. Usted no le habla a su esposa. No le enseña a orar, no le enseña la palabra. No busca a Dios. Quiere que Moisés vaya a hablar con Dios y así usted quiere que el pastor le hable. No. Háblele usted. Es su responsabilidad. Mis hermanos, entonces, tenemos que volver a hacer las cosas correctamente. Hombre, busquen a Dios. Hermano, busquen a Dios. Hermana, denle gracias y busquen a Dios. Pero es lo primero que tenemos que hacer. Y una vez que comencemos nosotros ese proceso, como les dije al principio, usted no va a querer. Va a intentar, pero no va a querer. Porque todo lo que es del Espíritu, nuestro viejo hombre lo rechaza. Por eso se llama disciplina. Usted va a querer orar, ni siquiera, le aseguro, apuesto a usted que en la primera usted se queda dormido. Pone el despertador y ¡pum!, lo apaga. Sí, pero tenemos que hacerlo. No tiene alternativa. Usted lo busca o el diablo hace lo que quiere. Y por eso la iglesia, estamos como estamos. La familia está como está. Peleándose unos con otros. En la iglesia peleando unos con otros. No crecemos, mis hermanos. Cuando una mujer no tiene hijos, ¿hay alguna razón? ¿Cómo se llama la razón cuando no puede tener hijos? Esterilidad. Está enferma. Si la iglesia no tiene hijos espirituales, estamos enfermos. Ahora, ¿quién tiene las ovejas? ¿El pastor o las ovejas? ¿Quién pare ovejas? ¿Las ovejas o el pastor? Las ovejas. Yo solo les alimento, les cuido, les ayudo, les guío en el camino correcto. Pero si usted no se está reproduciendo, también es por eso. Porque no hay una intimidad con Dios. ¿De dónde vienen los hijos? De la intimidad del esposo con la esposa. ¿De dónde vienen los hijos espirituales? De la intimidad de nuestro esposo, que es Cristo, con su esposa, que es la iglesia. Ve los principios. Hermanos, cambiemos. Cambiemos. Dios ha buscado a alguien que haga la brecha entre este mundo y Él, para no destruirlo.
Dios no quiere ver a su familia destruida. Los que ya se divorciaron una vez, bueno, ya lo hicieron por ignorancia. Hoy no es ignorancia. No tiene permitido usted destruir a su familia. Anteriormente usted pecaba porque no tenía a Cristo, pero tiene a Cristo. No tiene que seguirlo haciendo. Busque ayuda de Dios. Y si no, busque ayuda pastoral o de los líderes para que le ayuden, para que le muestren estas cosas y usted se dé cuenta que hay una ley más alta que puede vencer todo eso. Pero dése cuenta que su naturaleza pecaminosa ahí va a estar, y el día que se desactive de arriba, va platanazo para abajo. Yo les animo, mis hermanos, oremos. Haga hoy el compromiso de tener un tiempo de oración. Yo voy a hacer una oración por todos los que hagan este compromiso. Decídase a orar todos los días. Ponga 5 minutos a levantarse, 5 minutos al mediodía y 5 minutos, por lo menos 15 minutos. Pero si usted puede orar 1 hora, hágalo. Jesús les dijo, no pudieron orar ni 1 hora conmigo. Es lo mínimo que un cristiano puede orar. ¿Sabe cuánto de su tiempo le pertenece a Dios? Y hay muchos no creen en el diezmo porque no entienden. Pero si usted diezma el tiempo, como muchos dicen, hay que diezmar el tiempo. ¿Cuántas horas tiene el día? 24. ¿Cuánto es el diezmo de 24? 2.4 horas, casi 2:30. Esas 2 horas y media no le pertenecen a usted, esas les pertenecen a Dios. Una para orar y otra para leer la Biblia. ¿Para qué la usa usted? Para ver TikTok. ¿Para qué la usa usted? Para ver las novelas en la tele. ¿Para qué la usa? Para cosas que no tienen ningún provecho. Pero 2.4 le pertenecen a Dios. No se lo puede. Y la Biblia dice que el que no diezma le roba a Dios, entonces usted le está robando el tiempo a Dios. Así dice la Biblia. Y no hay nada que ver con el Antiguo Testamento. Usted se sienta conmigo y yo le explico. Y aquí no le estoy hablando que si tiene que diezmar o no. Yo lo dejo siempre para que el que entienda y de corazón lo haga para Dios. Pero el tiempo le pertenece a Dios. Ore. Salga de aquí por lo menos haciendo un compromiso de oración y salga de aquí por lo menos haciendo un compromiso para leer la Biblia. Pues el tiempo usted lo va a poner, pero mis hermanos, que el fruto del Espíritu hoy se dé en esta iglesia. Amén. Incline su rostro, vamos a orar. Padre que estás en los cielos, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por el espíritu de vida que nos has dado. El día de hoy, Señor, yo te pido por toda la congregación Renuevo y por todos aquellos que nos están viendo a través de esta transmisión, para que tomen un compromiso contigo, de orar, de leer tu palabra, de hacer la obra que nos corresponde como cristianos, de amar a nuestro prójimo y compartirle a Cristo también. Pero especialmente que haya un tiempo de oración y de tu palabra. Señor, yo te ruego, para que esta palabra no quede, no se la robe el enemigo, sino que quede en los corazones de cada uno de mis hermanos, para que ellos, Señor, puedan poner en práctica de aquí en adelante algo tan poderoso como es la oración, acompañada también de tu palabra. Señor, yo les bendigo el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Siga orando.